Buenas tardes, estamos en el estudio del doctor Arsenio Oré. El doctor Arsenio Oré acaba de tener una victoria sobre el equipo Lavajato, ha sido excluido prácticamente del caso Cócteles porque se anuló el cargo que había en su contra por obstrucción a la justicia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor Rojas, muchísimo gusto, muy agradecido por la visita. ¿Cómo así el equipo Lavajato lo involucra usted? ¿Cuáles eran los supuestos actos de obstrucción a la justicia? Creo que usted había coordinado con unos testigos, algo así. El 20 de noviembre del 2018 se presenta el señor fiscal Domingo Pérez acá en mi oficina, juntamente con periodistas, cámaras de televisión, equipos policiales, y me entrega una notificación, en la cual se desprendía que en esa investigación que yo había patrocinado a la señora Fujimori, se había dispuesto un allanamiento en mi oficina y que lo que se tendía a buscar eran documentos contables, administrativos, pruebas, indicios de un supuesto aporte, digamos, o de una obstrucción. Ustedes ocultaban. Que yo tendría en mi oficina o en mi contabilidad documentos que acreditaran, digamos, alguna contribución en el delito que era materia de investigación. Doctor. Sin embargo, si me permite, esa orden de allanamiento era contra mi oficina, no contra la oficina contable autónoma independiente de mi estudio. Pero no obstante que no había una orden de allanamiento contra la oficina, le solicité al señor fiscal que por favor también revisara en mi contabilidad. ¿Con qué objeto? Con la finalidad que yo tenía de transmitir, ¿no es cierto?, de que en mi oficina no podía encontrarse nada irregular. Y así fue. A las 20 horas de haber revuelto toda la información, no encontraron nada que efectivamente contribuyera a acreditar o fuera una prueba de cargo. Y así lo pusieron en su acta. No se encontró ningún elemento trascendente para la investigación. Tanto es así que el señor fiscal, en unas declaraciones a los medios con que había venido, afuera de mi oficina, él declaró a la prensa que yo estaba cooperando y que era una conducta ejemplar de todo ciudadano de poner a disposición de la autoridad lo que tenía. Doctor, una consulta. Cuando usted lo allanan, ¿usted llama a la prensa para que venga? Yo nunca he llamado a la prensa. ¿Y cómo llegó a la prensa? Él vino con la prensa. Ya. Y entonces él declaró, no antes y después de hacer el allanamiento, que yo había contribuido, que había cooperado. Porque él no venía con toda la prensa, él venía con cierta prensa. Bueno, yo efectivamente vi a la prensa que venían con él. Claro, pero no venían todos, vienen siempre 3 o 4 los mismos medios, que usted ya sabe. Yo le quería consultar en este punto el tema mediático. Bueno, pues caso Lavajato en Brasil, en Ecuador, en México, en Estados Unidos y en Perú. Al principio hablábamos con unos colegas que a diferencia de esos países, acá el principal socio de Odebrecht era una constructora cuyo accionista era al mismo tiempo el principal accionista del mayor conglomerado mediático, ¿no? El Grupo del Comercio, el señor José Graña. Y eso podía cambiar un poco la forma en que se informaba del caso Lavajato. O sea, lo que pasó en cierta manera, ¿no? Se enfocó más mediáticamente en las personas que habrían recibido aportes, que habrían recibido sobornos, y la empresa que ganó millones o miles de millones dando aportes o dando sobornos, no le pasaba nada. Y a la empresa Odebrecht y a la empresa Graña, ¿no?, les pasó cosas pues muy suaves para la mayoría de la gente ahora, después de varios años. ¿Usted cree que este factor mediático enturbió la percepción de las investigaciones? Lo que tengo que decirle con la mayor sinceridad es que la investigación y acusación que se me ha formulado, yo la conozco muy detalladamente, ¿no es cierto? Las otras informaciones abiertas de la prensa los conozco como ciudadano, no tengo los detalles, no obstante lo cual sí puedo decir en forma general que, digamos, un sector de la prensa apoyó este tipo de investigaciones, este tipo de acciones, más allá en forma concreta. No podría especificar porque no tengo la absoluta seguridad, pero como ciudadano no quiero eludir que uno de los problemas de nuestra justicia penal, del sistema penal, especialmente de los señores magistrados que enfrentaron el asunto Lavallato, sí en su momento
digamos, no puede haberse realizado sin el apoyo de un sector mediático, digamos, que estaba interesado en apoyarlos. Pero los detalles, cantidades, digamos, los elementos que se produjeron, no tengo los detalles, pero sí es verdad que lo que usted dice. Yo le comentaba porque, sin irnos muy atrás, ahora nomás que empezó el caso del juicio de Cócteles, su colega Juliana Loza fue agredida por gente que está, pues, al parecer fanatizada contra Keiko Fujimori, y unas semanas antes, un par de meses, Humberto Abanto, por otro caso, también había sido agredido físicamente. O sea, bueno, en cierta manera todos estamos expuestos, más que nada cuando están en temas públicos, que la gente por la calle le grite, cosas, ¿no? Pero ya se llegó al punto de la agresión física. Y lamentablemente la Fiscalía es muy activa para ciertas cosas y para investigar estas agresiones en video no ha sido tan efectiva. ¿Usted qué opina? Opino que es un grado de degradación de aquellos que encuentran en los procesos y en sus actores intereses contrarios, digamos, y en consecuencia, distinguidos abogados como el doctor Humberto Abanto, la doctora Juliana Loza, otros colegas han sido agredidos con personas, no sé si por su personal convicción o porque están siendo manejados, manipulados por intereses contrarios políticamente o de cualquier forma. Y en consecuencia, digamos, la agresión física, política, judicial, a los periodistas, a los abogados, que no concuerdan, digamos, con un sector interesado, es una forma de hacer proceso que debe desterrarse de nuestro país, ¿no? Antes, hace 20, 30, 40 años o 50 años que yo empecé mi profesión, esto era inadmisible. Pero actualmente los procesos penales generalmente se convierten en una herramienta que utilizan los sectores que están, digamos, interesados en el poder. Y ese tipo de agresiones, en unos casos es perseguido y en otros casos es desentendido. Lo que tenemos que hacer es que no existan este tipo de agresiones, no solamente contra abogados, ni tampoco contra periodistas, ni políticos. Doctor, ¿es peligroso que se criminalice la profesión de abogados? Yo creo que es claro, pero usted podría explicar cómo esto podría afectar el sistema jurídico. Por ejemplo, la otra vez a este caso de Mateo Castañeda, para no andar mucho ahorita, él se aparta porque supuestamente los fiscales inducen a un preso a un investigado para que hable contra él, y como él lo defendía en un caso donde está Vizcarra, él dice, bueno, yo para evitar el conflicto de intereses ya no te voy a defender, ¿no? Y incluso, no sé si a usted le pasó, pero en otros estudios de abogados, incluso en el caso de Castañeda, lo ha dicho el mismo doctor Barría, hay muchos clientes que se les van, que tienen miedo por estas denuncias mediáticas, con o sin fundamento, pero que hacen bulla. Algunos clientes se les van, otros ya no se animan a contratarlos. ¿Ha podido ver eso o conversar eso con sus colegas? Bueno, en este tipo de procesos llamados emblemáticos y en algunos otros no tan emblemáticos, hay intereses y principios superiores de carácter general e intereses y principios concretos. Desde el punto de vista general, la Constitución, los convenios internacionales tutelan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que enfrentan una investigación, ¿no? Una investigación debe enfrentarse dentro de los marcos constitucionales, sin agresiones, sin ningún tipo de aspectos que atenten contra el debido proceso. Cuando una persona es sometida a un proceso, está de por medio su libertad. Y a un abogado le pueden entregar información, le pueden entregar documentos. Y eso, conforme a la Constitución, conforme a los convenios internacionales, y el Tribunal Constitucional acaba de recordarnos eso, eso corresponde al patrimonio de derechos de la persona que confía en un abogado. Así como determinadas personas o informantes, digamos, dan elementos a los señores periodistas y ellos tienen la obligación de resguardarlos, así también los pacientes entregan a sus médicos información muy sensible, de manera que eso tiene una tutela y la sociedad debería respetarlo. Eso en forma general. Cuando eso se degrada, se desnaturaliza, evidentemente se está afectando el debido proceso y los valores fundamentales que la Constitución tutela. En el plano general, efectivamente, a los abogados
los tutela, los garantiza el secreto profesional que debe ser inviolable. Sin embargo, este tipo de acciones encubiertas mediante acciones de inteligencia desnaturalizan y tienen una serie de consecuencias. Y eso también es sumamente negativo. Por eso yo resalto mucho esta sentencia del Tribunal Constitucional, que si bien me ha dado la razón, lo más importante no es eso, porque finalmente yo soy una persona que puede ser víctima de una agresión. Lo más importante de esta sentencia, me parece, es que reivindica el derecho al secreto profesional, no solamente los abogados, los médicos, los periodistas, los religiosos, etc. Y en consecuencia, existen otras consecuencias, digamos, secundarias de esto, que para nosotros que somos víctimas de ese tipo de abusos, nos lesionan la tranquilidad, la libertad, la tranquilidad de nuestra familia, pero también, como usted muy bien dice, pues, muchos patrocinados dejan de visitar a estos estudios que son víctimas de agresión, porque si agredes al abogado, pues, los patrocinados piensan que efectivamente no está en condiciones de defenderte. Yo le comento porque no solo abogado, por ejemplo, la otra vez la doctora Loza lo mencionó, incluso lo probó, bueno, lo demostró, que el señor Villanela, el que era esposo de Keiko, Vito Villanueva, que cuando una empresa se acercaba, en esa época cuando empezaron las investigaciones de su empresa también, inmediatamente a la empresa le llegaba una notificación de fiscalía pidiéndole información cuando esa empresa o en todo caso el cliente no era parte de la investigación. O sea, lo sentían como un hostigamiento, como un miedo y ya no lo contrataban a Marvito. Y bueno, y últimamente el estudio del doctor Castañeda también dijo algo parecido, que han perdido clientes porque los clientes tienen miedo que después la policía los siga, la fiscalía los hostigue. En primer lugar, es cierto lo que usted dice, pero en forma general, todos los ciudadanos, digamos, tenemos derechos fundamentales que tienen que digamos, ser tutelados no solamente en cuanto a nuestra libertad, sino en nuestra posibilidad de desarrollo social. En el Perú es muy fácil, lamentablemente, que un fiscal un tanto descuidado y negligente haga una investigación sin los mayores elementos, y efectivamente esa información pasa al sector bancario, al sector financiero y a una persona que debe presumirla inocente mientras no exista una sentencia, le limita una serie de posibilidades de trabajo, de desarrollo. Y eso es absolutamente contrario a la Constitución. Todos tenemos el derecho de desarrollarnos, trabajar, emprender en libertad, tutelados por la presunción de inocencia. Cuando las autoridades policiales, fiscales o judiciales inician una investigación indeterminada sin elementos suficientes, nos complican la vida, atentan contra los ciudadanos. No estoy hablando personalmente de mí, que es lo menos importante en este caso, sino en forma general. A los ciudadanos no los dejan trabajar y lo peor del caso es que la investigación es indefinida. En nuestro país nos hemos acostumbrado y hemos banalizado el tiempo. En nuestro país actualmente hay investigaciones que se refieren de hechos hacia 40 años. ¿No? ¿Cómo puede usted afectar la vida de un ciudadano 40 años, que es más de la mitad del promedio de vida que tiene el peruano? Más allá de que en estos crímenes supuestamente de lesa humanidad, como les califiquen, o sea, después de 30, 40 años es prácticamente imposible llegar a la verdad. Es prácticamente imposible determinar una culpabilidad porque los testigos no se acuerdan bien o han sido muy pequeños, menos se acuerdan. Se pierde el rastro de las pruebas también por el mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito, disculpe que me estaba yendo. Ya, el doctor Pérez, él quería que solamente se le aplique a usted la exclusión del cargo de obstrucción a la justicia. Hoy hemos visto que la sala ha aplicado el principio a igual razón, igual derecho. Los ha sacado creo que a 6 más, 7 más. Que también solamente estaban por obstrucción y les ha quitado el cargo a Keiko y otros, que ellos siguen pero con otros cargos. Yo le voy a pedir, no sé si en su caso se podría llamar adelanto de opinión. En un momento le hablé del doctor Mateo Castañeda. A él el FICOP lo está investigando por obstruir supuestamente la labor de FICOP, por reunirse con Carlos Morán, con Colchao, para obstruir las investigaciones. Si se aplicara esto a igual razón, igual derecho, el FICOP tampoco debería investigar
a Castañeda o a quien ellos digan que les obstruye las investigaciones? En primer lugar, su reflexión. El tiempo es muy importante en la investigación. Un principio fundamental de la criminalística, de la investigación, es tiempo que pasa, verdad que huye. Y en consecuencia, si usted se va a demorar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, no solamente está usted lesionando el promedio de vida activa de un ciudadano, sino, como usted muy bien sostiene, está usted atentando contra la oportunidad de buscar la verdad, en primer lugar. En segundo lugar, digamos, el Tribunal Constitucional ha amparado mi demanda por una cuestión muy sencilla. Quien en la imputación que construye, como es el fiscal, es, digamos, el perjudicado, es la persona contra quien se ha desplegado la supuesta acción criminal, no puede ser un órgano de investigación. Quien es la víctima no puede al mismo tiempo investigar, ¿no? Es lo mismo que un abogado fuera a un despacho del fiscal y lo amenazara al fiscal por la investigación que está haciendo. El mismo fiscal, y el mismo fiscal va a investigar, ¿no es cierto? Hay que denunciarlo en otra. La investigación es, digamos, desarrollar un conjunto de actividades para llegar a la verdad. Si usted es actor del hecho desde el principio, no tiene usted ninguna verdad que construir, pues está usted vinculado al hecho y no puede ser objetivo. Y en cuanto a la tercera pregunta, ¿cuál debe ser el efecto extensivo o no? Me parece que es, digamos, contestar a una verdad lógica, ¿no? Si los otros colegas y otras personas que por este mismo señor fiscal han sido comprendidos en obstrucción a la justicia, están pues en la misma situación. El señor fiscal no puede ser falto de objetividad en mi caso y no falto de objetividad en los otros casos, de manera que me parece totalmente coherente lo que el juzgado colegiado ha hecho. Digamos, desvincular de este juicio a todas las personas que habían sido comprendidos por este señor fiscal en una supuesta obstrucción a la justicia. Y en cuanto a la situación del distinguido colega y amigo, el doctor Mateo Castañeda, se desprende también de un hecho lógico, ¿no? El proceso es lo más lógico que puede haber. Lo que pasa es que a veces lo desnaturalizamos con la ilogicidad, con la desnaturalización, con intereses subalternos y con aspiraciones circunscritas. Lo concreto es que todo fiscal que investigue un hecho en que él mismo se considere perjudicado, no debe hacer una investigación, no solamente en mi caso, ni en el caso del doctor Mateo Castañeda, sino en todos los casos. Entonces me parece no tanto un asunto jurídico, es elemental lógico, elementalmente lógico, donde existe pues la misma razón, existe el mismo derecho. Eso puede ser un aforismo que lo podemos conocer o no, pero todos los ciudadanos se dan cuenta que cuando existe el mismo interés, existe pues el mismo derecho. Ajá. A ver, doctor, y cuando empezó esta etapa del juicio oral, no me acuerdo, creo que fue la primera o segunda audiencia, donde Pérez se pone a hablar que en la década de los 90 hubo el fujimorismo, hubo la corrupción, y en un momento, algo suave, tal vez el colegiado le dice, cíñase por favor al tema de investigación. Y Pérez responde, esto está en el expediente, está en el control de acusación que había aprobado el juez Zúñiga. Se ha criticado mucho cómo han pasado los errores, bueno, en todo caso llega a la acusación. Por ejemplo, si yo soy el juez Zúñiga y apruebo que dentro del expediente haya una perorata política a favor o en contra de quien sea, incluso por gobiernos anteriores, ni siquiera pues por el desempeño, por ejemplo, de Keiko como congresista. Si el juez de control de acusación aprueba que pase este discurso político y algunas otras irregularidades, ¿el colegiado, el juzgado, no puede hacer nada para corregirlo? ¿O tiene que evaluarlo nomás ya a la hora de la contraposición? Nuevamente, parto de la lógica y el sentido común. En los procesos se tiene que actuar prueba, se tiene que discutir prueba y se tiene que convertir en objeto de prueba aquello que es útil, conducente y necesario. Esas palabritas tienen relación con una cosa muy elemental,
En el juicio estamos para discutir ¿qué? Lo que es materia de imputación. ¿Qué es lo que no debemos discutir? Aquello que no está directamente o marginalmente vinculado a la imputación. Acá la imputación, en lo principal y en lo concreto, versa sobre aspectos concretos. Versa, digamos, con los aportes supuestamente ilícitos. Versa si efectivamente las personas que hicieron sus aportes lo hicieron o no. Versa sobre la obstrucción. No versa sobre la historia política de los presidentes como el señor Fujimori hayan realizado. Eso no está vinculado directamente. Pero eso se lo aprobó el juez Zúñiga y de ahí se agarra el fiscal para decir yo puedo hablar de eso. Nuevamente. ¿Qué puede hacer el colegiado? Ya, le voy a decir nuevamente. Siempre he dicho, y está en el librito que se lo acabo de dar, y en los libros que hemos escrito sobre el proceso, está escrito y lo comprende cualquiera. En el proceso penal hay una etapa de investigación en que el fiscal hace una hipótesis de delito. ¿Cuál es su misión? Buscar la verdad. Esa verdad puede confirmar su hipótesis o desvirtuar. Y en el caso de los fiscales, tienen que hacer una investigación objetiva. Así establece la Constitución, su ley orgánica, el Código Procesal Penal. De manera que su objetividad consiste en que tiene que buscar la verdad. Y cuando termina su investigación, puede o acusar o archivar y solicitar que el Poder Judicial le homologue su determinación de sobreseimiento. Entonces, hay una etapa de investigación, acopio y aprehensión de pruebas. Y luego desemboca en que si usted como fiscal tiene las pruebas suficientes, acusa. Y si no, piden sobreseimiento y le pide al juez que lo apruebe. ¿Cuál es la función del juez? Controlar. ¿Qué cosa tiene que controlar? Que la acusación del señor fiscal, si se da, tenga los presupuestos indispensables que establece la ley, artículo 349, inciso primero del Código Procesal Penal y el artículo 352, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del juez? Controlar. ¿Y qué ha ocurrido en este caso? Que en la primera audiencia se le preguntó al señor fiscal, el señor juez le preguntó, señor fiscal, los 49 abogados han sostenido en sus observaciones que usted no ha cumplido con acusar con los presupuestos indispensables que debe tener. ¿Y qué dijo el señor fiscal? Me allano, estoy de acuerdo, tengo que subsanar. En consecuencia, la prueba de que la acusación no tenía los elementos se desprende de lo que él admitió. Y el señor juez dijo, bueno, efectivamente, también lo admitió. Entonces le vamos a dar una oportunidad para subsanar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Una oportunidad. Le han dado 22 oportunidades para subsanar, al margen de la ley. Porque la ley establece, correctamente interpretada, inclusive por esta sala superior, de que debe haber una subsanación. Una, no 22. Pero para ser abogado del diablo, son 40 y tantos acusados, entonces cada uno puede poner una o más observaciones y pongamos que a la mitad le acepten sus observaciones, son las 20 y tantas. Perfecto. Existen 49 acusados, pero el Ministerio Público ha tenido 6 años. 6 años para investigar. En consecuencia, debe presentar una acusación con todos los presupuestos que la ley establece. Y los abogados no es que tengan, digamos, 49 observaciones, cada uno su observación. No, lo que le están diciendo es, señor fiscal, la ley establece que usted tiene que hacer una imputación concreta, individualizada. Tiene que hacer una imputación en que tengan propuestas probatorias. ¿Para qué son las pruebas? ¿A quiénes concierne? Tiene usted que estar en condiciones de demostrar en el debate con los abogados la utilidad, la conducencia y la pertinencia de sus pruebas. Eso es lo que es como si, por ejemplo, usted tiene una compañía constructora, yo lo contrato para hacer el edificio y le digo, señor, lo contrato, ¿cuánto cuesta esto? Acá están los planos. Y usted me dice, pero a este plano le falta esto. Y en consecuencia, usted no va a, digamos, decir, bueno, yo lo sigo construyendo.
no tengo potestad porque los supervisores del plano esto no han observado. Como ya pasó por los supervisores, entonces hago el edificio, después tengo que destruirlo. Y en consecuencia acá, el señor juez no ha cumplido con su rol de controlar. No ha controlado como debió hacerlo, no solamente lo que los abogados habían observado, sino lo que el fiscal había admitido. Y le dio 22 oportunidades de manera ilegal. Y al final se produce la acusación el 30 de noviembre del 2023 y con posterioridad a la acusación, el señor fiscal nuevamente presenta una variación de su acusación el 5 de diciembre. Eso le ha pasado en varios casos, en la interoceánica. Y además, lo que es ya realmente anecdótico, el mismo día de, digamos, de la presentación de su alegato de apertura, nuevamente varía. Y el juzgado se lo admite. ¿Y qué dice el juzgado? Si el juez de control no ha intervenido, no ha controlado, yo tampoco no puedo controlar. Claro. Es exactamente igual lo que le estoy diciendo. Yo le puedo construir este edificio, pero si el plano está mal y ya lo dejaron pasar los supervisores, acá falta, digamos, una serie de aspectos estructurales que no está, y yo construyo. Así falte licencia, falte la estructura, falte los fierros. Eso es un absurdo, porque podría ser que el órgano de juzgamiento no pueda controlar lo que controló, pero sí tiene que evidentemente comprobar que si los abogados están diciendo falta esto, falta aquello, esto es estructural, tiene que ver pues si falta o no falta, porque usted no puede hacer un edificio del proceso si le falta pues estructuralmente una serie de elementos. Y eso me parece sumamente peligroso y sumamente, digamos, inconveniente para nuestro país. Si este juicio dura más, 1 año más, 10 años más, 5 años más, todo ese costo va a ser cargado a nuestros impuestos. Y se va a hacer una cosa que de antemano se sabe que se va a destruir. Y en consecuencia ese es mi comentario y mi aspiración es que los señores magistrados efectivamente en algún momento van a tomar la determinación de sincerar el proceso. ¿Cómo sería eso? De eso? sincerar el proceso. Y ver, ¿tenemos todos los elementos para salir de este juicio válidamente? ¿Sí o no? No. Ya, ok, hay que sobreseerlo. O en el peor de los casos, que vuelva a la fiscalía para que vean si efectivamente se puede hacer o no una acusación completa o solicitar un sobreseimiento. En nuestro país tenemos el gravísimo defecto de no tener el atrevimiento de resolver nuestros errores. Hemos errado, hemos estado yendo a una ciudad a la que no tenemos que ir. ¿Tenemos que seguir yendo o tenemos que regresar e ir a donde queríamos ir? Doctor, es que tal vez a veces los jueces tienen miedo de que, ya supongamos, hacen eso de acuerdo a la lógica, las normas que usted invoca, hacen eso, al día siguiente salen en la foto grandaza de los 3 jueces en varios periódicos, estos blindaron a Keiko. Así es. Y la mayoría de gente más que lee titulares, o incluso las notas a veces no son tan objetivas, entonces provocan cierta reacción contra los jueces, comentarios que a veces dentro del grupo se sabe que no es eso, pero para la opinión pública pues prácticamente los lapidan. Es totalmente cierto lo que usted dice, pero el reglamento judicial y fiscal establece que los fiscales y los jueces no tienen que ser cualquier persona. Tienen que ser personas muy instruidas, valientes, honestas. Y una persona valiente, honesta e instruida tiene que ver no su situación personal, tiene que ver si hace justicia o no hace justicia. Es como ustedes, son periodistas, quieren, digamos, descubrir una verdad que al final no les va a gustar, pero ustedes tienen la obligación de decir la verdad. Así un juez no puede ser cualquier persona. Un juez tiene que ser una persona que esté dispuesta a que haga justicia, diga la verdad, y aunque el mundo se le venga abajo. Lo que pasa es que acá somos muy sensibles a la crítica, nos van a destruir, tenemos intereses a veces personales. Y permítame decirle, el señor Rojas, digamos, yo a los 82 años, por lo menos habré digamos, dedicado 50 o 55 años, no solamente a estudiar, enseñar y ser acusado en este caso, sino también he estado en el Poder Judicial. Y conozco, como dicen, el monstruo por dentro. No todos los jueces, no todos los fiscales son como los señores fiscales de Lavajato. Y en consecuencia, sí hay jueces fiscales
y abogados, defensores de oficio, honestos, valientes, que están dispuestos a llegar a la verdad. Pero naturalmente no son los actores del proceso, porque para ser, digamos, para manejar los procesos emblemáticos uno tiene que ser escogido. Y en este caso anecdótico, al margen de las personas, ¿qué es lo que se sabe? Lo que ustedes han informado. Y lo que han informado de las confesiones sinceras del señor Villanueva, ¿qué han informado? Que, digamos, el fiscal de Nación de entonces, ¿no?, decía, vamos a escoger a un fiscal que se haga cargo de una investigación. Un loco. Yo conozco un loquito, ¿no? Yo no quiero, digamos, calificar al doctor Domingo Pérez, me interesan las acciones, no las personas. Pero yo le pregunto, si una autoridad del máximo nivel, para un caso más importante de esa época, admite que va a nombrar un loquito puede ser un loquito, yo no quiero mencionar al doctor Domingo Pérez, pero a un loquito, claro, es loquito la persona escogida, y el que le escoge a un loquito para el proceso más importante, ¿cómo lo podemos calificar? Bueno, pero a lo mejor, siendo abogado del diablo de nuevo, doctor, a lo mejor buscar un loco que en su lógica de Dios se enfrente a las grandes mafias y no tenga miedo, como ellos dicen, ¿no?, que esté dispuesto a ser un héroe, un mártir. Claro. Un loquito que se enfrenta a las mafias es un hombre valiente, ¿no es cierto?, que no antepone sus intereses, ni su ego, ni su publicidad particular. Ese sería un gran fiscal. Un loquito en el sentido figurado contra las mafias, pero un loquito no contra los políticos o contra las personas a quienes se quiere agredir. Acá se ha buscado procesar a las grandes mafias, a los narcotraficantes, a los mafiosos, a la delincuencia violenta, a la minería ilegal, a la trata de personas, o se ha perseguido a políticos, empresarios y con digamos, un doloroso saldo. O, por ejemplo, el suicidio de Alan García. Yo no como ex acusado o profesor de derecho procesal, como ciudadano, yo a veces me pongo a pensar cuánta falta nos hace un hombre tan brillante como Alan García, ¿no? ¿Usted cree que como ciudadano eso significó un punto de quiebre? Porque hasta ese momento todo era prisión preventiva, de ahí parece que se cuidaron un poquito. Lo que pasa es que la prisión preventiva en el marco constitucional, en el marco del proceso penal en el mundo, debe ser excepcional. Pero acá en el Perú lo hemos manejado como un instrumento de presión, un instrumento de enfrentamiento político y a veces como un instrumento de extorsión para hacerle decir a los colaboradores lo que uno está persiguiendo que digan. Y entonces, si no dices esto, te pido la prisión preventiva. Esa es una manera nefasta de quebrantar la voluntad de los seres humanos, que tienen que responder no solamente por su persona, sino por el miedo a su familia, el miedo a sus hijos, a sus nietos. Esa es una manera degradante de usar una institución procesal que fue construida no para este tipo de extorsiones y abusos. No quiero decir que todos los fiscales o todos los jueces se presten a esto, pero llegan las noticias más de los errores, digamos, que de los aciertos. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta con nombre y apellido, usted si desea me responde. Cuando empieza la investigación preparatoria estaba a cargo el doctor Concepción Carhuancho. El doctor Concepción Carhuancho termina recusado, se comprueba que el señor había actuado en forma parcializada, lo sacan y entra el doctor Zúñiga. El doctor Concepción Carhuancho ha tenido otros casos también, y últimamente le cae este caso de Nicanor Boluarte. Manda detención preliminar contra todo el mundo. A las 2 semanas, la sala superior por unanimidad concluye que ha sido una decisión arbitraria y libera a todos, porque tienen arraigo. ¿Qué hace el señor Concepción Carhuancho a cargo de casos tan importantes? ¿No deberían mandarlo, sinceramente, a limpiar los waters en el Poder Judicial? Yo lo que quiero decir, como profesor de Derecho Procesal Penal, ¿en qué se da charlas en las universidades? ¿Quién? Concepción. Por eso pues le digo, como profesor y como ciudadano, ¿qué es lo que predicamos? Que el proceso penal debe ser dirigido por los mejores hombres de derecho, por los fiscales y jueces. Y además la prisión preventiva, las detenciones, como son aspectos que conciernen a la libertad del ser humano, deben ser manejadas por las mejores personas. Pero ¿eso de qué depende? De los que los nombran. ¿De qué depende? De la gestión, ¿no es cierto? Y de la manera como en la realidad funciona. Y yo no quiero descalificar a las personas, pero sí me importan jueces, ¿no?,
que dictan prisiones preventivas al margen de los principios establecidos en la Constitución y en la ley. Eso no debe haber, no debe haber. Pero, ¿qué pasa? Es nuestra realidad. Eso es lo que tenemos, eso es lo que somos, eso es lo que tenemos que corregir. Lucho Pázar, el doctor Luis Pázar, ha estudiado profundamente esto y dice que lamentablemente llegan al Poder Judicial y al Ministerio Público y a la Defensa Pública no los mejores estudiantes de Derecho, sino los que efectivamente no tienen otra alternativa. Ahora, no es que todos los jueces, todos los fiscales, digamos, no tengan el nivel. Yo conozco fiscales, jueces, fundamentalmente, o no estos estudiosos. Hay más de 4.500 fiscales y 1, 2 personas, 3 personas no representan a todos. Y a veces generan una extralimitación cuando una persona se presenta como representante del Ministerio Público, representante de la sociedad. Qué miedo que me represente una persona que dice que es un loquito. No me gusta que sea, pero si lo han escogido, está muy mal. Pues, en consecuencia, algunas de las disposiciones del doctor Carhuancho son muy criticables. Criticamos sus disposiciones. Esto es lo que no debe pasar, porque finalmente los seres humanos tenemos una vida limitada. Somos accidentes en la vida. No todo va a ser el doctor Carhuancho, el doctor Domingo Pérez, el doctor Oré. Somos aves de paso, pero el sistema queda. La degradación del proceso queda, y es una obligación de los periodistas que comunican, de los abogados, de los estudiantes, forjar mejor sistema judicial, y eso significa que tienen que haber mejores jueces, mejores fiscales. No quiero decir nuevamente que todos sean así. Los que salen en los medios no siempre son los mejores. Doctor, ¿ha podido ver los otros casos de Lavajato, los de Ollantumala, bueno, el de Alan García, que supuestamente es extinguido, Toledo, que tal vez era supuestamente el más sólido al principio? ¿El doctor? Toledo. No sé si usted ha podido ver esos casos. Bueno, primero, como un ciudadano que leo los periódicos hace más de 70 años, veo los programas, leo Expreso, leo sus artículos, escucho las conferencias, soy una persona medianamente enterada. No conozco los detalles, pero efectivamente, digamos, pues hay grandes frustraciones, ¿no? Hay personas que, como el señor Toledo, se presentaron, hicieron marchas contra los corruptos, ¿no es cierto? Y también pues hay muchos profetas de la lucha contra la corrupción que son unos corruptos. Y entonces esa confusión de personajes existe en nuestro país. ¿Y qué es lo que le corresponde a los ciudadanos? Esperar que los órganos de investigación y juzgamiento lleguen a la verdad. Y si son responsables, que los juzguen, que los condenen. ¿Qué cosa sería lo malo? Que los fiscales, jueces y abogados no cumplan su deber, porque cuando no cumplen su deber, defraudan las expectativas sociales y se gastan el dinero de nuestros impuestos haciendo mal su trabajo. Y en consecuencia, en el caso Toledo, efectivamente también hay grandes problemas complejos, porque efectivamente lo que se está diciendo es: si los tribunales brasileños, empleando el Tribunal Supremo Federal, ha anulado gran parte de las colaboraciones eficaces y las pruebas las han declarado ilícitas y prácticamente lo están desagraviando a Marcelo Dodge, ¿eso qué consecuencias va a tener en nuestro país? Porque lo que se ha dicho es que están probadas las entregas, pero no necesariamente está probado el origen ilícito de los fondos. Y los grandes abogados que nosotros escuchamos dicen que acá el problema no es ver si efectivamente se entregó el dinero, sino que no está probado el origen ilícito. Y en consecuencia creo que es un gran reto y sería sumamente aflictivo y digamos, muy malo para nuestro país que después de tantos años y de tanto dinero gastado existan, digamos, consecuencias frustrantes. Doctor, ¿por qué? Porque no se ha hecho bien el trabajo. En el caso de Toledo, él también está investigado por colusión. ¿Se podría probar la colusión? Bueno, en realidad yo creo que uno de los casos más sólidos, me parece, al margen de que me disculpen mis colegas que defienden ese caso y también los que intervienen, yo creo que ese es uno de los casos más sólidos porque está acreditado, digamos, la entrega del dinero. El señor Maiman antes de morir dijo que se lo había entregado y me parece que sí, mi voz no es autorizada porque yo no he analizado a fondo el caso, no he intervenido en ese caso, pero como ciudadano espero que los fiscales, los jueces y los abogados defensores hagan bien su trabajo, porque si no sería una frustración social de nosotros que hemos
digamos, espectado un proceso penal en que está de por medio tanto dinero, tantos millones, y que hemos gastado tanto para que por no haber hecho bien su trabajo exista una absolución? Ese sería una frustración social. Doctor, ¿qué opina usted? Por ejemplo, yo soy un empresario extranjero, vengo y voy a hacer una carretera de 2.000 millones de soles. Para hacerlo, coimeo con 100 millones y gano 1.900 millones, ya bueno, de ahí deduzco mis ganancias. Y viene el fiscal y en vez de emprenderla contra mí, que soy el que más se ha beneficiado, el que más ha dañado, le emprende contra las personas a las que yo les di una minúscula parte de mi ganancia, y ya sea aportes, ya sea sobornos, o la figura que puedan ver, y los grandazos no les pasa nada. Justo creo que estábamos comentando un momento esto de la reparación civil que debe pagar Odebrecht mientras nos está demandando en los tribunales arbitrales. Nuevamente digo, desde la hipótesis que implica su pregunta, digamos, tiene un origen, pues, lo que usted describe tiene un origen delictuoso. Si una compañía viene y, digamos, gana una licitación sobornando, está en primer lugar un delito. Entonces, la ilicitud de un delito no debe dar consecuencias positivas, ¿no es cierto? Y si el sistema, digamos, le declara directa o indirectamente la impunidad y, digamos, enfoca más a los actores subalternos del proceso, quiere decir que no está bien en términos generales, digamos, la actuación de ese sistema. Y en el caso que me está usted exponiendo, pues resulta para un simple ciudadano un tanto no equivalente que el Perú esté recibiendo 650 millones de reparación en 15 años sin intereses y tenga el peligro. Nos dicen que con intereses son 715. Bueno, 715 para empezar, se le entregó como 550 millones solamente autorizando, digamos, el saldo de Chaya, ¿no? Que se entregó, creo, que tiene que investigarse, digamos, bajo una información que se dio por los fiscales de Lavajato, que no había investigación cuando sí había, ¿no? Entonces, yo creo que eso tenemos el derecho como ciudadanos de exigir que de alguna manera el Perú no sea perjudicado con lo mínimo que recibe y lo máximo que se compromete o pierde en los juicios. A mí no me consta, digamos, que en este caso, qué fue lo que cometieron, qué delito cometieron, por eso doctor, está sujeto a investigación. Justo usted ha tocado un detalle muy importante que se me estaba pasando. La jueza Álvarez Camacho creo que era la que homologa el acuerdo, la jueza le pone ese candado. No tiene que tener investigación pendiente. Entonces va el equipo Lavajato y dice no tiene investigación pendiente. Una parte es el equipo Lavajato, la otra parte es la Procuraduría, otra parte es la empresa. Los tres están de acuerdo en que no hay más investigaciones. Bueno, la jueza parece que no puede ir más allá de lo que le dicen las partes y determina y homologa. Pero resulta que sí había investigación pendiente. Creo que había una en Ancash, había otra por ahí. Hubo una denuncia que hizo del fiscal supremo, bueno, el entonces fiscal supremo Tomás Gálvez, que llegó a la fiscal Bersabe Revilla, lo archivó ella. Tal vez estuvo mal hecha, tal vez hubo un detalle malo, pero usted dice que eso se tiene que investigar bien en algún momento, ¿no? Porque fue una mentira lo que dijeron, ¿no? Tengo entendido que es materia de una investigación. Todavía. Y cuando yo escucho a Tomás Gálvez, que es uno de los fiscales más preparados que ha habido en el país y tiene un discurso totalmente coherente, ¿no es cierto? Pienso que ahí se manifestó, ¿no es cierto?, la diferencia entre investigación preliminar e investigación preparatoria. Cuando se preguntaba, ¿tiene una investigación?, se referían a que si tiene alguna investigación. Entonces, a mí me parece, y es materia de investigación, que efectivamente había una investigación. Ahora, la diferencia, no tiene preparatoria, pero tiene... ¿Era investigación o era proceso el término? Habría que ver bien, ¿no? Porque proceso normalmente ya es judicializado, ¿no? Lo que pasa es una versión, una concepción lata o circunscrita de proceso. Proceso, para la ciencia procesal en forma general, es el inicio, desarrollo y conclusión de una investigación. Inicia con una hipótesis, todo es proceso. Ahora, el proceso se subdivide
en diligencias preliminares muchas veces, investigación preparatoria, fase intermedia y juicio. Pero cuando le preguntan, ¿está en investigación? Se supone que le están preguntando si de alguna manera le están haciendo una imputación. Claro. Y yo creo que esa es materia de investigación. Y para mí, como profesor de Derecho Procesal Penal, pues le estaban preguntando si había una investigación. Doctor, y al parecer otra mentira de los amigos del equipo Lavajato. El doctor Pérez hoy lo mencionó, lo había mencionado en una entrevista hace unos días, de que, bueno, hay que ver que a mí el TC me ha dado la razón, porque si bien es cierto, considera que yo ya no debo investigar a Arsenio Oré, sí se ha comprobado el delito de obstrucción a la justicia que otro fiscal debe investigar, acusar y... creo que es una lectura equivocada, sí, por así decirlo. A ver, primero que he escuchado las conferencias del doctor Domingo Pérez, ¿no? Una de las últimas conferencias que ha dado es, digamos, el rol fiscal, la objetividad, la objetividad del Ministerio Público. Lo he escuchado en sostener que sí, el Tribunal Constitucional en la sentencia dice que los actos de obstrucción sí se han dado. Lo que pasa es que el fiscal no debe ser el señor fiscal Domingo Pérez, sino otro, ¿no? Además, ustedes han publicado, no sé, ayer o anteayer, lo que él ha dicho, que el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional sí ha dicho. Yo he repasado 4 o 5 veces la sentencia del Tribunal Constitucional, y cuando he leído lo que ha dicho el doctor Domingo, pero lo he revisado de nuevo, en ninguna parte, en ninguna línea, en ningún párrafo, como diría el doctor Zúñiga, el Tribunal Constitucional dice eso. En el punto 24 y 25 dice supuesta obstrucción. No, en ningún momento ha dicho eso, ni ha dicho que yo digamos, he obrado contra derecho, ¿no? Y en consecuencia, eso es falso. Eso es falso. Entonces, no es verdad. Y cuando se discute o se contesta, siempre tenemos que ajustarnos a la verdad. Yo siento decir que lo que ha mencionado el doctor Domingo Pérez no corresponde a la realidad. Habría que preguntarle en qué línea de la sentencia se dice eso. Ni siquiera los votos singulares, ni siquiera el voto del doctor Monteagudo, no dice lo que sostiene el doctor Domingo Pérez. De manera que esa es una información falsa. Doctor, ya las últimas 2 o 3 preguntitas, por favor. Una es, estamos hablando un momento sobre los beneficios a Odebrecht. Bueno, cuando entra el doctor Velas, él menciona que hemos hecho un acuerdo, un convenio de coordinación, pero bueno, hace poco se ha revelado que no era simplemente un acuerdo de coordinación, sino que ya les aceptaba no usar la información que ellos den contra ellos, y que además decía, si yo obtengo una nueva información, tampoco la voy a usar contra ellos. Esta segunda parte creo que ya tiene un truco, doctor, no sé cómo lo ve usted. Lo que sucede es que el anterior fiscal Castro, ¿cómo se llama? Hamilton Castro, estaba negociando o prenegociando con Odebrecht. Entonces estaban viendo sobre cuántas operaciones, cuántas licitaciones iba a hacer el acuerdo. Tengo entendido que eran como 20. Quedaron Cuando 4. entra con el doctor Rafael Vela, digamos, se discuten 4, ¿no? Y en consecuencia, según se dice, ¿no es cierto?, se acuerda sobre 4, pero además se acuerda que si en el futuro se encontraran información sobre otras licitaciones, el acuerdo también persistiría en las mismas condiciones. Eso es lo que está en materia de investigación, y efectivamente me parecería que no estuvo muy bien negociado, por decirlo menos. Doctor, Toledo, él ha pedido, como en su criterio parte de su derecho a la defensa, acceder al acuerdo con Odebrecht, porque el doctor Roberto Su creo que es el que ha dicho que necesitan eso para poder responder, tener la base para responder los argumentos. ¿Esto es necesario en algún momento, doctor? No solamente el señor Toledo. Creo que todas las instituciones, los ciudadanos, tenemos el derecho de conocer ese acuerdo. Yo lo digo porque en las salas judiciales, en las salas constitucionales, ahí, como se dice, paran peloteando el recurso de Philip Butters o Wilber Medina. Creo que usted debe saber de eso también, ¿no? O sea, lo mandan por acá, lo mandan por allá y no dan una respuesta.
Algo parecido a lo que le pasó a usted también con su demanda del juez y parte. Me ratifico en lo que he dicho. Todas las instituciones, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los ciudadanos debemos acceder a esa información, porque finalmente, ¿quiénes van a asumir las condiciones que se están pactando en eso? En primer lugar. Y en segundo lugar, discrepo respetuosamente de lo resuelto por ese tribunal, ¿no? de segunda instancia ordinaria, que, digamos, efectivamente no ha dispuesto, según tengo entendido, en la demanda del señor Philip Batter, el doctor Medina, que se acceda a ese acuerdo, ¿no? Tengo entendido que es la misma sala que ha resuelto, pues, que la doctora Inés Tello sí debe estar siempre, permanentemente, hasta fin de año, a pesar de que ella ha cumplido como 78 años. Es la misma sala que ha resuelto eso. No descalifico a las personas, pero me causa mucha preocupación la forma en que a veces resuelven. Doctor, y una última consulta. Cuando se empezó a investigar a Alan García en el Congreso hace ya casi 10 años, hasta más creo, él pone una acción constitucional y logra pues que le anulen la investigación por vulneración del debido proceso. Para bien o para mal, mucha gente, no sé si la mayoría, cuando le dicen anulan un proceso contra Alan García, anulan una denuncia, una investigación por vulneración al debido proceso, a Keiko, Mala, a Villarán, mucha gente entiende el debido proceso son triquiñuelas, leguleyadas de los abogados para blindar a sus clientes corruptos que le dan un montón de plata a ellos. ¿Cómo se puede explicar esto del debido proceso que no solo podría beneficiar a gente pues, que eventualmente pueda ser culpable, sino que también es bueno para las mismas investigaciones, el debido proceso, porque sin debido proceso no se llega a la verdad, incluso para un culpable, sin un debido proceso no le pruebo todo. Recuerdo que en el caso del expresidente Alan García, en primer lugar, hubo una investigación, ¿no es cierto?, por el Metro de Lima, por unos depósitos que había en Panamá, ¿no es cierto?, por la venta de los aviones que se había comprado en Francia y que él lo había vendido, digamos, posteriormente. Y entonces se hizo una investigación después de levantarle la inmunidad. Recuerdo por el vocal supremo, el doctor Salas Gamboa. El doctor Salas Gamboa era o es un distinguido magistrado de la Corte Suprema que tuvo a su cargo la investigación de Alan García, ¿no? Entonces se dijo que esa investigación era nula porque afectaba el debido proceso, porque el señor Salas Gamboa había sido aprista y en consecuencia, cambiadas las circunstancias políticas, se empezó a hacer un nuevo proceso contra Alan García. Y Alan García, hasta donde recuerdo, recurrió a la Comisión de Derechos Humanos, diciendo que se estaba volviendo a investigar algo que ya había sido archivado, ¿no? Entonces, la Comisión de Derechos Humanos estableció que cuando, digamos, el sistema judicial cierra una investigación porque las pruebas no son suficientes, cuando aparecen nuevas pruebas se puede revivir la investigación. Pero si en caso del archivo no es por, digamos, prueba imperfecta o falta de prueba, sino porque los hechos por su naturaleza no pueden constituir un tipo penal, eso ya es cosa juzgada material, no se puede volver a investigar. Y tengo entendido que en ese sentido fue que el expresidente Alan García estableció en este caso. Claro, pero la mayoría de la gente dice, no, es un blindado. Ahora, el debido proceso. El debido proceso tiene que ver con la investigación que cuando se realiza a un ciudadano tiene que ser sin afectar ilegalmente los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos. ¿Qué derechos? Nuestra libertad. ¿Qué derechos? La inviolabilidad de nuestros domicilios, de nuestras comunicaciones, la tutela a los niños, a los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, debido proceso es la sujeción de una investigación a esos principios generales que la Constitución establece. Si nosotros hacemos una investigación que en forma ilegal afecta indebidamente o desproporcionadamente esos derechos, estamos afectando el debido proceso. De manera que el debido proceso no es una estrategia, no es algo indebido, sino son las condiciones
mínimas fundamentales que toda sociedad civilizada, democrática y constitucional establece para que se haga el proceso. La criminalidad tiene que ser investigada activamente, pero sin quebrantar los derechos fundamentales. A las personas tú le puedes afectar la libertad, pero no destruyendo la presunción de inocencia. Si una persona está siendo investigada, cualquiera que sea el delito que sea investigado, tiene que ser en libertad, salvo que muestre una conducta de que esconde las pruebas, amenaza a testigos, oculta su patrimonio. Cuando esa conducta ocurre, hay que, digamos, resolver ese peligro. Pero normalmente la situación de un ciudadano sujeto a investigación tiene que ser en libertad. Y en consecuencia, el apego al debido proceso no es algo insustancial, son las condiciones elementales de la convivencia social bien entendida. Y una cosita que se me pasaba. El equipo Lavajato había hecho una especie de organigrama de su organización criminal de los cócteles. Keiko Fujimori, Yoshiyama, y los que habían cometido obstrucción a la justicia también eran parte de ese organigrama. Ahora que los han excluido ustedes, ¿eso podría afectar un poquito la teoría de organización criminal o en todo caso tendría que reformularse también? Yo tengo recuerdo que en ninguno de esos esquemas afortunadamente nos comprendieron a los de obstrucción de la justicia. Esos esquemas, digamos esos diagramas, comprendían a la organización criminal. Nosotros no estuvimos en la organización criminal. Sin embargo, la pregunta valga para decir que la eficacia del proceso no depende de los esquemitas, los diagramas o los dibujitos. Hay que ser más serios y en consecuencia hay que hacer una verdadera investigación y sin ánimo de publicidad, sino con ánimo silencioso de buscar la verdad entre los recintos policiales y fiscales, no en los medios y apareciendo, haciendo declaraciones que muchas veces también, digamos, implican la afectación del principio de la libertad. La presunción de inocencia es que una persona debe ser tratada como inocente, pero acá en el Perú le abren ustedes una investigación con mínimos o sin ningún elemento y toda la información está en los órganos financieros, en los bancos y le arruinan la vida y le limitan las posibilidades de desarrollo. Eso no debe ser. Ok, doctor, le agradezco mucho.